decíamos al principio del programa, este es un caso, la verdad que desesperado. Hay que decirlo, es la situación que está viviendo Aline y Franco. Ellos son un matrimonio chileno-argentino que sus planes están establecerse en Argentina. Allí tienen casa y tienen trabajo. Sin embargo, no pueden irse del país por una situación que uno no se puede explicar. La hija de ambos fue inscrita como hija del ex marido de Aline. Entonces, por tanto, no pueden viajar, no pueden con la niña fuera del país. El ex marido llegó y logró inscribir, no sabemos cómo, a la hija de su ex mujer. Vamos a conocer la historia entonces de Aline y Franco para luego conversar con ellos, que están ya con nosotros. Queremos irnos a Argentina por un tema económico también, porque allá tenemos casa, tenemos trabajo. Y acá no tenemos nada de eso. Es mi hija, pero no soy el dueño ante la ley. Entonces, soy un extraño ante la ley y Carabineros me la podría sacar si quiere. No podemos ir a Argentina, no alcanzó a conocer a su abuelo, porque siempre topamos en eso, en que mi hija no tiene su apellido, no tiene el apellido de su papá biológico. Olivares, el apellido de mi señora. Cuevas, que no es mi apellido. Yo soy Robustelli. Aline esperaba rehacer su vida luego de un, como ella recuerda, complejo matrimonio. Pero hay secuelas que la persiguen hasta el día de hoy y truncan todos los planes que se pudiese proponer. Querían empezar de nuevo en Argentina, pero la hija de su segundo y actual matrimonio no puede salir del país porque alguien se adelantó al registro civil y la inscribió con un apellido distinto al del padre biológico. Me tocó ir a un control que es lo normal que se le hace a un bebé. Y en eso me doy cuenta de que me dicen que tiene el apellido de Cuevas. Entonces yo digo, ¿cómo va a tener el apellido Cuevas si no es el padre? Y tuve que ir al registro civil, que estaba en paro, claro. Entonces tuve que esperar hasta que funcionó normalmente. Pedí hablar con el encargado porque decía, ¿cómo le pusieron el apellido? Y me dicen en ese rato que por el hecho de yo haber estado casada legalmente con mi ex marido, no pusieron en duda su paternidad. Entonces la inscribieron con el apellido de él. Es una situación insólita que escapa de todo sentido común, y es que, aún habiendo pasado tantos años, desconocen los motivos que ese hombre tuvo para realizar tal acto y luego desaparecer. Un día él vino de visita a ver a los hijos que tenemos en común y en ese rato quizás que se llevó los documentos y aprovechó y se fue al registro civil a inscribir a mi hija con su apellido. ¿Por qué? De mala persona. Ni siquiera para hacerse cargo de la pequeña que inscribió, ni de los otros hijos de su ex matrimonio. A pesar de todo, sí, yo quise rehacer mi vida. Hoy en día tengo un buen esposo. Y él es un buen papá con mis hijos también. Siendo que no son sus hijos, los quiere como si fueran suyos. En cambio su papá no sé qué tendrá en la cabeza, pero no ha querido tener relación alguna con ellos. Mi hijo lo han buscado y él no quiere. Un drama que tiene su origen hace 4 años. Se han asesorado legalmente, pero nada ha bastado para concretar una solución. No ha existido forma para notificar a esta persona en la dirección que registra. Incluso nosotros hicimos la prueba y fuimos tras él. ¿Qué esperas que ocurra cuando ya golpeemos la puerta? No sé, ojalá que abran, que se encuentre alguien, porque generalmente puede que encontremos a la abuela, que la abuela en un momento nos dijo que sí vivía ahí. Así que nada, pues ojalá que alguien salga. ¿Es tan fácil esconderse y evadir la justicia? Acá son muchas las instituciones que han fallado para Aline y Franco.
No es comprensible que durante 4 años no logre ubicarse una persona, siendo que uno tiene los domicilios de los parientes más próximos o incluso tiene la dirección comercial que él ha dado en algunos lugares. ¿Es posible? Sí, a veces el centro de notificaciones o la unidad del Poder Judicial que hace esta gestión a veces no es lo eficaz, no es lo eficiente que uno quisiera y por lo tanto uno tiene que recurrir a mecanismos privados como un receptor particular, ofrecer otro tipo de prueba al tribunal para decirle, oiga, pero si esa persona vive ahí y yo lo puedo acreditar. Pero antes de mostrarle lo que ha ocurrido en la casa del acusado, entraremos en detalle acerca de este calvario que una familia ha tenido que vivir. Cómo se han reducido sus oportunidades para salir adelante por estar atascados en un tema legal. Desconocen motivos de la acción irracional. ¿Acaso es un ex esposo despechado? Lo cierto es que no ha vuelto a dar la cara, como si se tratara de una burla a Aline Franco y los niños. Me veo atado por no saber qué hacer o no poder desenvolverme. Mi vida yo la quiero hacer en cualquier lado. La quiero hacer acá, pero si estoy acá, quiero estar tranquilo. Quiero que mi hija tenga mi apellido. Como todo ciudadano que es dueño de sus hijos. Yo no soy dueño de mi hija. Es mi hija, pero no soy el dueño ante la ley. Entonces, soy un extraño ante la ley y Carabineros me la podría sacar si quiere. Si me encuentra con ella en la calle y aparece este hombre y dice que es su hija, con los documentos, sí, puede hacerlo. Desesperados ya no saben qué hacer ni a quién recurrir. La orientación legal que han recibido lleva estos 4 años sin tener resultados. Si incluso Franco se hizo un examen de ADN, pero nadie le dijo que no tendría efecto, porque para fines legales solo se aceptan los resultados del servicio público. Yo estoy convencido que las personas no debieran perder esa esperanza. Yo creo que la niña tiene un derecho de identidad, de que su padre biológico sea efectivamente aquel quien aparece inscrito en su partida de nacimiento. Y para eso deben hacer las gestiones judiciales. Si bien en algunos casos son complejas, son difíciles, yo creo que siempre se debe insistir porque existen los mecanismos legales, existen los espacios y las herramientas hoy día en el sistema judicial para que un buen abogado haga eso y logre lo que estas personas están buscando hace años. Sin más, nos dirigimos hasta el domicilio que figura en los papeles y donde han llegado las notificaciones judiciales. Es a menos de 1 kilómetro desde donde vive Aline y su familia. ¡Aló! Su abuela debe estar. ¿Así ha sido las veces anteriores que has venido también? Sí, nunca salen. De las pocas veces que yo lo vine a buscar, la última vez salió su mamá y se armó una discusión y eso, pero no logramos nada. Por mucho que lo intentamos, no hay respuestas. Aline nos comenta que hay otra entrada por la calle lateral. Hola señora, ¿cómo está? La situación es tal como ha pasado antes para Aline. Nos encontramos con la madre del hombre que buscamos. ¿Para qué sería? Necesitamos hacerle unas preguntas. Probablemente usted conoce a estas personas que están acá junto a Pero mí. es que Fernando no vivía acá, señor. Pero él registra esta dirección en muchos documentos oficiales. Ah, puede ser, pero es que él no vivía acá. ¿Y él dónde vive? La verdad que yo no sé dónde él vive, pues sé que vive con un amigo. ¿Hace cuánto está viviendo con un amigo, señora? Hace rato, más de 2 años. Más de 2 años. Sí. Señora, ¿usted está al tanto de una situación que está viviendo la ex esposa que tuvo Fernando con el tema de la inscripción en el registro civil de una niña? Ah, pero es que eso ya lo conversamos y ¿sabe lo que sucede con eso? Que ellos tienen que pedirle al juez que le haga ese trámite. ¿Y usted sabe por qué Fernando hizo eso? ¿Por qué hizo qué? Inscribir a la niña con su nombre, con su apellido. Bueno, porque yo me acuerdo, no sé, a mí me dijeron que los niños querían que la niñita tuviera el mismo apellido. ¿Eso no fue una decisión que tomó junto con la mamá de los niños? La verdad que no sé. Yo ese es lo que yo sé.
Según dice, su hijo está inubicable, desconoce la dirección donde se encuentra. Aline y Franco estaban a la espera de algo más, que esta sea la instancia donde llegaría algo concreto, pero no estaban recibiendo más que evasivas. Pues todavía andan en la misma ustedes. Todavía. Y el problema persiste. Bueno, aunque el problema persista, ellos saben que la respuesta es esa. Tienen que buscar y ir al juez que les dé. Es que ya lo andan buscando, el abogado no lo encuentra. Y ya llevamos bastante rato. Ya habíamos hablado que usted misma puede llevarle la notificación. Bueno, yo hablé, esa vez llamé, me comprometí con ustedes que ¿cómo se llama? Para avisarle de que habían venido y todo lo demás. Yo no puedo hacer nada más. Escúchame una cosa, yo por ella, cuando fue la esposa de mi hijo, yo hice muchas cosas, por ella, por su familia, todo. Pero yo ahora, yo le deseo que a ella le vaya bien, que sea feliz, que todo. Inclusive muchas veces he rezado por su niñita para que creciera sanita, todo. Pero yo no quiero saber nada más de ellos, sobre todo de ella. Así yo que tampoco quería ustedes saber muestran, nada ellas vienen a mostrarles una cara que ellos realmente no tienen. Y a mí no tienen por qué exponerme a ninguna cosa, porque yo lo único que les digo, y estoy firme en eso, mi hijo hace más de 2 años que no vive acá. Fue cosa de segundos para que la conversación suba de tono. Yo se lo dije, no, yo no voy a firmar nada, ya les dije. Entonces Yo no voy a desea firmar la felicidad de nadie, porque si ella no es puede que yo no firmar me un voy a simple meter, papel. yo no me voy a meter en nada. Tú sabes que, mira, yo contigo... Yo no quiero nada con usted, ni con su familia, ni con nada. Él también sabe muy bien todas las cosas que hicieron. A mí no me interesa. A mí tampoco me interesa su opinión. Yo vengo a buscar a Fernando, no la venía a buscar a usted. Pero usted sabe que Fernando sí vive acá, sí la viene a ver. Y no es un problema de plata, señora, porque él debe más de 5 millones de pesos en pensión y estaría preso. Estaría preso. A mí me interesa solamente que me firme la... Señora, él es el padre de mi hija. Él no le da vergüenza. Él reconoció a mi hija sin mi autorización. Ahora que usted inventó otra cosa, el problema es suyo. Y por más que hubiesen intercambiado palabras toda la tarde, no hubo más que hacer. Ella dice que se pone en el lugar de los demás, pero no es así. Ella también es mamá. Yo lo único que quiero es que mi hija tenga el apellido. No le pido nada, a mí no me interesa su plata, porque lamentablemente lo ve todo que en relación a la plata. A mí no me interesa la plata. Me interesa que mi hija tenga el apellido de su papá, de mi esposo. Una vez más se devuelven a su hogar, decepcionados, pero no rendidos. Es que necesitamos ayuda, es la realidad. De mi parte, lo que puedo venir es hacer esto. Puedo venir acá, puedo hablar. A esa persona no la encuentro. No lo veo complicado. Soy el papá, tengo el ADN. Ella es la madre, vive con nosotros. Esa persona no aparece, no se hizo cargo de sus hijos. En los términos legales, él legalmente es el padre de mi hija. Ni siquiera paga pensión por eso. Entonces, yo le cuido a los hijos de él, me complica la vida. No le veo nada bueno a esta situación. Y queremos que se solucione pronto, bastante pronto. Lo necesitamos. Ya se aproxima la fecha en que Franco debe volver a Argentina por temas de visa y junto a Aline solo piden resolver la situación en los días que vienen. Creen estar en los descuentos de esta horrible pesadilla. Seguirán en pie de guerra hasta que llegue ese momento en que crucen la cordillera y dejen atrás todos los malos recuerdos de esa persona que los fustigó y que fue la piedra de tope por tanto tiempo, impidiendo que ellos sean felices. Bueno, una historia impresionante. Estamos justamente con Aline y con Franco para tratar de comprender esto que parece inexplicable. ¿Qué tal, Aline? ¿Qué tal, Franco? Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿en qué minuto de esta historia ustedes se dan cuenta que la hija de ambos no estaba inscrita como hija tuya, Franco, sino como hija del ex marido de Aline, de Fernando? ¿En qué minuto se dan cuenta que no tienen la posibilidad legal de ir con su hija a Argentina? Bueno, yo me di cuenta cuando llevé a mi hija al control sano, que es lo natural de un bebé, contaba. Y me dicen, llaman a mi hija como con el apellido de mi ex esposo. Y en ese momento igual quedé como mal. Y lo primero que reacciona es que tengo que ir a registro civil.
Voy al registro civil y me dicen, no, ya vino el padre y ya está inscrita. Entonces digo, bueno, pero ¿por qué está inscrita si él no es el padre? El padre biológico no es él. Y no me dan ninguna respuesta. Me dicen, no, lo que pasa es que está casado legalmente con usted, entonces no tenemos cómo cuestionar su paternidad. ¿Y usted cuánto tenía la niña cuando la fue a inscribir? Ya tenía casi un mes porque estuvo en paro. Fue en el tiempo en que el registro civil estuvo en paro. Entonces, más o menos era un mes. Claro, yo quiero hacer un hincapié para que la gente entienda, porque los televidentes lo primero que se están preguntando es cómo él la pudo inscribir. Claro. Él la pudo inscribir porque era su marido legal en ese momento. Claro. Y como era su marido legal, él fue y llegó y inscribió como podría hacerlo hoy día cualquier marido legal, aunque sea una expareja, digamos. Entonces, como no estaban separados, como era su marido legal, él fue y la inscribió, y por eso el registro civil la inscribió así, no es que se haya equivocado. Sí, o que pero para la inscripción, ¿cómo es posible? Porque para la inscripción no puede llegar una persona a decir, esta es mi hija, tiene que llevar papeles. Sí, él llevó papeles. ¿Y él por qué tenía esos papeles? Porque nosotros tenemos hijos en común. Y él en una visita normal, yo estaba en cama porque tuve a mi hija por cesárea, entonces estaba en reposo. Ya. Yo tenía mis papeles a la vista en realidad, pero uno nunca va a pensar que van a hacer eso. Entonces se llevó mi documentación, más que nada el papel que le entregan cuando nace el bebé para poder inscribir a... Es decir, ¿él te robó los papeles? Se puede decir que sí. ¿Tú tenías los papeles ya en tu casa o estabas en el hospital? No, yo estaba en la casa. ¿Estabas en la casa? Estaba en la casa. Tu ex marido, de hecho, no legal, te fue a ver. Al hijo que tienen en común. Fue a ver al hijo que tienen en común y aprovechó esa circunstancia y te robó los papeles. Sí, así. Y entonces tú te das cuenta en el minuto que vas a vacunar a tu hija, que ya tenía un mes más o menos. Sí, yo ya cuando la llevé a un control, al primer control, pasa un tiempo cuando uno le da una cita para llevar a la bebé. Y en eso ya estaba inscrita también en... Aline, y ahí tú lo llamaste a él porque me imagino que, claro, si él va a visitar al hijo que usted o los hijos que tengan en común, ¿has podido hablar con él, con tu exmarido? ¿Le has pedido una explicación de qué pasa? ¿Por qué hizo esto? Después que pasó esto, yo lo llamé. ¿Ya? Había un poco de comunicación, pero lo único que recibí fueron insultos y que yo la iba a pasar mal por el hecho de que ya no estábamos juntos. Eso fue lo que él te dijo, entonces, claro, como una especie de venganza. Despecho. Yo creo que más por despecho. No le veo otra... ¿Y Franco qué figuraba en ese momento? ¿Qué es lo que estaba haciendo en ese mes, Franco? Franco estaba en Argentina, estaba trabajando. Estaba fuera de Chile. Estaba fuera de Chile. O sea, usted estaba completamente ajeno, ausente de lo que estaba viviendo Aline, que me imagino le comunicaba por teléfono, por las redes sociales, no podía hacer nada, Franco. No, cuando me enteré... exploté en ira porque lo que pasó no podía hacer nada ya. Era algo que no lo podía manejar, además estando lejos. Y para venir a Chile por parte del trabajo y todo eso, no es decir, bueno, dejo de trabajar y voy, porque también hay que sustentar a la familia, entonces no es fácil la situación. Más cuando uno vive lejos. Yo vivo en la parte de la costa de Argentina, entonces son 2.000 no es necesario que te kilómetros justifique, Franco, si te preguntábamos nomás para ir armándonos el panorama de lo que se estaba viviendo. Aline estaba contando que ella estuvo un mes ahí después con el tema del registro civil, que no se podía hasta que se dio cuenta. Es para que la gente se vaya armando un poco el cuento entero cómo fue, porque es bien inusual lo que acaba de ocurrir. ¿Cuáles son las alteraciones de vida que han tenido ustedes con la niña por esta falsa inscripción de este padre que no es padre, digamos? Se complican muchas cosas. Por ejemplo, en lo que es trabajo, a mí se me complica. Más que nada por el hecho de que yo quiero hacer mi vida bien. Quiero estar en Argentina, o al menos mínimo tomarme unas vacaciones, ir a visitar a mi familia. ¿No puedes llevar a la niña? Y no puedo llevar a mi hija. Mi papá falleció y no puedo conocer a mi hija. Yo creo que el regalo más grande que podemos hacer como hijo a nuestros padres es un hijo. Y no tuvo la oportunidad.
Me imagino que en materia Lamentable, legal la también verdad, habrá sí. una serie de... Eso te iba a preguntar también, Aline, porque tú te enteras de esto cuando tu guagüita tenía un mes. Pero ya tu guagüita tiene más o menos 3 años por ahí. Casi 4. Casi 4 años. ¿Cómo has podido resolver los temas legales y qué han podido ir haciendo durante todos estos años? Me imagino que esto es una angustia que se prolonga demasiado tiempo. La verdad que no mucho, porque yo al principio dije, bueno, voy a ir a los abogados de la corporación porque por un tema económico no podía optar a otra cosa. Y ahí me fueron... No duraba más de un mes el caso, entonces lo cerraban y se empezaba desde cero. Y ya después con Franco contratamos un abogado particular que recién ayer nos enteramos que nunca hizo nada, que cancelamos y todo y nunca hizo nada. Oiga, estamos aquí con Claudio Valdivia, sus colegas están quedando en estos últimos días acá en el programa al menos. Parece que antes de darle un peso a un abogado hay que encomendarse a San Hay que Expedito. contratar otro abogado. San Expedito. ¿Por qué se produce esta situación que uno, hablando seriamente, la encuentra bien ridícula? Porque incluso ella podría demandarlo a él por pensión de alimentos y mandarlo y él podría demandarla por régimen comunicacional, por visitas. Por visita. Claro. Así de insólito es. Yo tengo una pregunta, Aline. Tú dices que había ocurrido un mes y él toma los papeles y va a inscribir a tu hija. ¿Tú antes de esa inscripción no habías hecho ninguna inscripción de tu hija en el registro civil? Ninguna, porque como estuve con cesárea y otra operación, entonces estuve mucho tiempo en cama. Y estaban en paro los registros civiles. Estaba en paro el registro civil, pero además tu marido, Franco, estaba en Argentina. Sí. Entonces había sido muy dificultoso hasta ese minuto poder realizar la inscripción. Claro. Lo que a uno le llama la atención, Claudio, también, es cómo es tan fácil, porque finalmente lo que hizo el ex marido es lo que hacen todos los padres legales. Agarrar los papeles, ir al registro civil, inscribirlo. No es más difícil que eso, no hay más requisito que eso. Entonces el sistema es muy frágil. Cualquier persona puede llegar finalmente con unos papeles y inscribir a cualquier niño. Yo me acuerdo de haber inscrito a un hijo, a uno de mis hijos en la clínica. Ni siquiera en el, por la clínica. En el registro, en la misma clínica, que de hecho le puse el nombre que yo quise. No. Por el lado, me fui por el lado, digamos. La verdad es que, como dice la Monse, es fácil. El sistema es fraude, frágil. además. El sistema es frágil porque si es que ella hubiera hecho la inscripción, incluso si es que ella hubiera hecho la inscripción en el registro civil sin filiación paterna, el marido podría haber ido solo, sin ningún tipo de documento, con el certificado de matrimonio e inscribir a su hija, o sea, a su supuesta hija. Lo que podría haber hecho Franco en ese caso, si es que no hubiera tenido filiación paterna, es incluso él también, voluntariamente, ir al registro civil, como la niña no tenía filiación paterna, él reconocer voluntariamente. Así de frágil hoy día es el sistema. Claro, porque parte de la moral o parte del espíritu de la ley es que nadie... Derecho a identidad. Claro. Todos los niños tienen derecho a una filiación materna y paterna. Claro, lo que pasa es que también acá el sistema tiene una fragilidad muy grande. Así es. Porque obviamente que todos queremos que sean inscritos y reconocidos. Pero también, y no es primer caso, que también me ha tocado reportear otros casos donde ocurre lo mismo. Es decir, la facilidad con que una persona puede inscribir un hijo que no es suyo es impresionante, la verdad. Y el problema es cuando, en tu caso, Aline, uno se da cuenta cuando esto ya ocurrió. Así es. Y me imagino que, a ver, tú nos decías que, y lo veíamos en la nota, que has tratado de finalmente convencerlo a él que por la buena puedan retroceder esto, revertir esto. Pero hoy día, Fernando, ¿en qué actitud está? No, yo, o sea, con Fernando yo nada, no hemos hablado nada. Porque también ¿Hace cuánto que no sabes de él? Hace ¿cuánto Desde la última vez que vamos a la relación argentina. De febrero. ¿De febrero? De febrero, sí, porque ahí en ese momento íbamos a ir de vacaciones a Argentina y él dijo que iba a firmar una autorización con mi hijo, uno de mis hijos. Y esperó hasta último día de vacaciones, antes de que él entrara al liceo, se juntó con mi hijo, lo cacheteó y le dijo: a ti no te voy a firmar nada, no le voy a dar nada. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 15. 15 años. Está Carlos Pinto también con nosotros para que, por favor, Carlitos, incluirte en la conversación. La verdad,
¿Qué móvil hay hoy día, ves tú, Franco? Te lo pregunto a ti, Franco. Sí. ¿Qué móvil ves tú hoy día en Fernando que no puede hacer este papeleo, esta documentación y, entre comillas, devolverte a tu hija? ¿Qué crees que lo motiva? ¿Qué crees que lo mueve? Yo creo que despecho, está con eso. Está enojado con Aline, creo, con mi señora. Pero es más despecho. Además, lo que no logro entender tampoco es cómo es que a sus otros hijos los abandonó también. Y siendo así, o sea, vamos a decirlo, se ha portado mal con los que se tiene que portar bien. Con los que eran su familia, eran sus hijos, se portó mal. O sea, tú dices, ha abandonado a su hijo biológico y ahora también va, con mayor razón, no se va a preocupar de tu hija, digamos, y lo que tú persigues es tener toda la documentación clara para papeles, también en salud, en muchas cosas que me imagino que la necesita. Aline, para entrar al área chica, ¿cuál fue la última conversación que tuviste con Fernando? Porque yo creo que ya en algún momento, o sea, tienes que haberte tú puesto firme, dura, y haber dicho, Fernando, te voy a demandar, te voy a denunciar, voy a ir a la policía, voy a hacer que tomen preso. Claro. No sé. Sí, de hecho lo hablé con él en una ocasión porque él no quería hablar conmigo, siempre se excusaba con algo. Y mi hija mayor lo llamó y dice, mira, ¿sabes qué? ¿Por cuándo vas a hablar con mi mamá? Porque tú tienes que sacar el apellido porque no es de mi hermana. Y dice, no, yo tengo que hablar con ella personalmente. Mi hija hace una llamada y yo le contesto, le digo, mira, Fernando, necesito que nos juntemos por un tema del apellido de la Noel, de mi hija. Y me dice, no, yo no tengo nada que hablar contigo. Y cortó. Y por ese motivo se enojó con mis otros dos hijos. Se alejó totalmente de ellos. Y de ahí no supe nada más. Es decir, también entonces acá hay un problema con sus hijos, uno de sus hijos legítimos. Está con nosotros Carlos Pinto, que quería hacer una pregunta, Carlos. Sí, yo creo que efectivamente es frágil el sistema. Pero yo me pregunto, y seguramente en casa también los hombres dirán, ¿qué hombre quiere apropiarse de un hijo que no le pertenece? Porque se arma un lío terrible. El problema es al revés. Nunca hay padres para un hijo. Es el espíritu de la ley, porque que los niños todos tengan acceso a esta afiliación de manera segura, rápida. Y por otra parte, el espíritu de la ley dice, ¿quién que no es papá va a querer hacerse cargo de un hijo generando toda esta situación? Claro, y yo digo... la escuché recién, como que depende de él. O sea, él dice, me retracto y entonces no depende de él. Es que no es complicado. Aquí hay que hacer una precisión. No es que arreglémonos a la buena y yo le saco el apellido. Eso no se puede hacer. Por favor, para las personas que están en la casa, eso no es así de fácil. Para que ocurra que él ya no tenga, para que la niña ya no tenga el apellido de ese papá falso, tiene que haber un juicio. Tiene que haber un juicio de impugnación de paternidad y de reclamación de paternidad a Franco. Solo así se soluciona. Un test de ADN se puede hacer, pero si es que ese examen de ADN no se hace en un juicio, ese examen de ADN no sirve. Es que pero no sería más fácil, a ver, pero yo sé, porque el fondo tiene esa otra contrapunto la ley. Porque si fuera tan fácil, llegaría que un padre dice, no, yo ya no quiero ser más responsable de este hijo y lo desconozco. Entonces, por eso tiene que ser vía un juicio, porque tiene esa contraparte, es una protección para los niños, en el fondo. Hay fe pública y si llega un señor y dice, no, sabe que no, este hijo que yo reconocí no es mi hijo, lo deja sin padre y puede ser el padre biológico. Pero que pasa con el ADN. No, pero es que eso es parte de un juicio. Yo entiendo lo que dice Claudio. Claro. Para hacer todo eso tiene que ser parte de un juicio. Y el tema que uno se pregunta, para Aline y para Franco es inevitable el juicio. Es inevitable. Es inevitable, la única manera que tienen de recuperar y de que Franco recupere finalmente la paternidad de su hija. Pero si Fernando colaborara, si Fernando fuera y dijese, si Fernando fuese habido, porque no saben de él desde febrero, ¿esto sería más fácil o no? No, solo bastaría que Fernando sea notificado de la demanda. Si es que él no va a ninguna gestión después, da lo mismo. Solo tiene que ser notificado. Esa es la gestión en la cual él podría colaborar. ¿Y eso cuánto dura ese juicio? ¿Cuánto dura? 3 meses.
4 meses. Ya, pero no lo han podido ubicar porque lo Es que el veíamos en la problema que nota, existe hoy día. Aline Franco, él está cierto que prácticamente inubicable y por eso no lo pueden notificar y es el gran problema, ¿o no, Aline? Claro, ¿no? Y se supone que se demora 3 a 4 meses el trámite, por así decirlo. Pero ya no él. Mi hija va a cumplir 4 años. 4 años y no lo ubican. Y en ese, disculpe, pero yo, por ejemplo, siempre daba la dirección de Fernando y nunca lo encontraban. Pero después él me demandó a mí por el tema del divorcio y puso la misma dirección la cual yo lo demandé. Entonces, ¿cómo me dicen que no vive ahí? Es como... En documentos legales declara que vive ahí. Eso es lo que no entiendo. Aline, es que yo creo que lo que ustedes decían sobre los abogados, lamentablemente a veces cuesta defender a un colega cuando no hace el trabajo bien hecho. Me parece que existiendo una gestión judicial donde él ha fijado un domicilio, perfectamente en este nuevo juicio se podría usar ese domicilio y ni siquiera notificarlo personalmente, sino que con un concepto legal que se llama notificación por cédula, se podría notificar y seguir adelante el juicio. Me parece que aquí han esperado demasiado. La tramitación de ese juicio quizás no ha sido la más perfecta. ¿Y Fernando tiene un trabajo estable de una oficina en algún lugar? Mire, Fernando no tiene trabajo estable, por lo que yo sé. ¿Fernando te paga la pensión de alimentos? No, Fernando me debe ya años de pensión, 5 años casi, y nunca lo ubicaron. Digo, bueno, ya no importa a mí, ya como que ese tema, digo, ya... Fernando está con orden de arresto por esas pensiones... Mire, todo eso lo vimos con el abogado y yo recién ayer me di cuenta de que nunca hizo nada. De hecho, otra abogada me dice, mire, lamentablemente mi colega nunca hizo nada. Entonces, en eso también es como mi preocupación personal porque, digo, económicamente nosotros estamos mal. Yo no tengo para pagar a un abogado nuevo. Entonces, igual es como... Oye, ¿Cuánta plata, Aline, pagaste a ese abogado durante este tiempo? Quizás no es tanto lo que dimos en plata, fueron 200.000 pesos. ¿Cuánto, perdón? 200. ¿Le pagaste 200.000 pesos? Sí, de adelanto y después de adelanto por cosas que no hizo nunca. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a trabajar con ese abogado? 2 años casi. 2 años y que ahora descubriste, que tú pensaste que había hecho alguna gestión y todo, claro, y ahora descubriste que no ha hecho nada. Sí, de hecho, digo, a veces llegaban de la parte judicial a dejar alguna notificación y ellos mismos me decían, pero ¿cómo su abogado no le avisa que le va a llegar esto, que tiene que firmar esto? De hecho, yo lo llamaba de vuelta a él y digo, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué no me avisa de que yo tengo audiencia, que no tengo? No, me dice que eso lo estamos viendo y así me fue dando... En volada la perdí, en buen terreno típico pero y judicialmente esto no avanzó nada. Nada. Es decir, están hoy día en cero. En cero. Es decir, lo que deberían realizar ahora, Claudio, es volver a entablar una demanda. Es partir todo de nuevo. Sí, claro. Lamentablemente. Y eso, partir todo de nuevo es comenzar haciendo una demanda de paternidad, ¿cómo se...? Es una demanda de impugnación de paternidad al antiguo papá, a Fernando, y una reclamación de paternidad a Franco. Pero no lo encuentro tan malo, ¿ah? En el sentido de que está en cero. Aline, para que no te desesperes, ya está en cero. Cuando dice partir de nuevo, es partir de donde mismo está. No es que vaya no es que vaya a retroceder, no es que ya lo perdió. Que perdió todos estos años claro. Y 200 lucas. Pero ya lo perdió. Entonces todo. Porque fíjate que yo creo que la gente pensaba en la casa y que yo también ilusamente pensé, pero por suerte antes hablé en la nota con el abogado. Y yo dije, oye, pero esto se resuelve súper rápido. Porque ¿por qué no va el señor Franco, se hace un ADN, ¿no es cierto? Lo coteja con el de la niña y va y dice, oye, este no es el padre, aquí tengo el ADN, y me dice que por ningún motivo, que por ninguna razón se podría tomar el camino corto, digamos. No, porque entonces muchos padres postizos, por decirlo de algún modo, que han aceptado tener un hijo para ayudarla, no podrían ejercer esa situación, o sea, se la quitarían de inmediato. Es difícil, o sea, una vez que se acepta la paternidad es irrechazable, sino por un motivo como este, ¿no? Porque hay un ilícito. Mi pregunta es, ¿este ilícito qué consecuencias tiene, en definitiva? Yo creo que aquí lo más grave de la situación es que él no ha pagado, por otra parte, las pensiones de alimentos, y eso sí tiene órdenes de arresto, tiene apremio, y yo creo que ahí, por ese lado, también podría presionar. ¿Estamos con Fernando al teléfono? Estoy con 2 teléfonos, tengo por un lado me conectaron y te tengo a ti. Fernando, quédate conmigo, por favor, Fernando. Estamos... Hola. Hola, sí, Fernando. Chau. Aquí a está. ver...
Estamos intentando en este momento comunicarnos con Fernando Cuevas, justamente la persona, el ex marido de Aline, quien está con nosotros también conversando. Hay varias personas en línea, ya vamos a ordenar entonces nuestros llamados para lograr conocer la versión que tiene Fernando respecto a lo que estamos hablando, a cuáles son las razones por las cuales entonces él inscribió a la niña, siendo que, como dice Aline, no era su padre, y por qué finalmente no ha podido allanarse a una solución al respecto. Y lo que decíamos, el problema que preguntaba Carlos es que aquí uno puede decir, inscribió ilícitamente a la niña. No hay ilícito. Pero no hay ilícito en este. Eso es lo difícil de entender muchas veces, porque él hizo esto con dolo. Es decir, dañando la fe pública, dañando en contra de la ley y de la ética, porque inscribió a una hija que no era suya. Hay presunciones legales que operan en favor de él. Sí, pues no es pero ilícito. Yo estoy poniendo tú... Pero es un engaño. Sí, pues yo estoy poniendo el sentido común. Pero no es ilegal. Yo estoy poniendo el sentido común. A uno le dice, este hombre robó unos papeles, inscribió a una hija que no era suya, sabiendo que no era suya y en contra de la voluntad de su madre. Eso para uno es... Es feo, pero no es ilegal. No, yo sé que no es ilegal, pero ¿no le parece que es con dolo? No es con dolo, aquí hay un ilícito en la acción inicial. Pero sigamos con el sentido común. En la inscripción aclaremos que no hay ilícito alguno. En la inscripción, en el hecho material de la inscripción, no hay ilícito. Aquí no hay gente que está coludida que le dice un favor. No. Aquí lo pudo hacer. No hay... Lo que sí es discutible, y ahí estoy contigo, Montserrat, es que cuando él toma los papeles sin el permiso de la madre, ahí podríamos estar presentes frente a un acto... Sí, pero secuestro legal. ¿Sabes por qué? Esto es como secuestro legal. Porque tomó papeles que no le correspondían. ¿Sabes por qué no? Perdón. No es que quiera ser abogado del diablo, pero quiero ponerme en el caso que se haga en la justicia, digamos. El problema que hay aquí, porque yo reporté otros casos y una vez escribí una nota de esto, es que Fernando puede decir fácilmente, porque aquí es versión contra versión, Fernando puede decir fácilmente, pero si ella me pasó los papeles para que lo inscribiera, porque estaba peleado con don Franco. Claro, eso es indemostrable. Porque estaba peleado con don Franco, entonces me dijo que yo me hiciera cargo y ahora me sale con esto. Y ahí es versión de Fernando contra versión con Aline. Por eso es tan complejo este caso. Porque no es llegar y reclamar una cosa así nomás como que yo vengo y te reclamo. O sea, está la contraparte, como bien hemos establecido aquí, no hay un ilícito en la inscripción misma. Entonces, por eso hay que partir un juicio. No, sí lo entiendo, pero de nuevo, digamos. Sí lo entendemos. Y el tema, y es lo que yo decía recién, esto tiene la contraparte que es importante que una persona que quiere desconocer su paternidad no pueda hacerlo de manera rápida. El sentido común, obviamente. Pero el sentido común, acá hay uno dice, más allá de lo legal, que sabemos que está todo legal, aquí el sentido común de decir, ¿cómo inscribe un hijo que no es de él? Así y engañó al sistema. ¿No será que él pudiese apelar, aún mintiendo, pero la justicia lo defendería, que él diga que él dudó que no fuera su hijo? O su hija en este caso. Él puede decir, yo pensé que era mía. Sí, todo eso puede pasar. A ver, Aline, a ver, ¿puede haber algo de eso? Él es tu ex marido, él es actualmente todavía y legalmente todavía tu marido. Él tiene quizás alguna duda, alberga alguna duda de que la hija pueda ser de él. No, Franco ya no hicimos el ADN y todo, y con Franco estamos casados legalmente. Sí, pero... mi ex marido ya no, o sea, en ese momento yo ya no estaba con Fernando. Él sabe que no... Pero cuando nació la niña, tú estabas casada legalmente. Sí, legalmente, pero estábamos separados de... Estaban separados de hecho. Pero él, puede ser que, más allá de que tú te hiciste el ADN con Franco y que la niña es efectivamente de los dos, puede ser que él tenga dudas de que esa niña haya sido de él, que él sea el padre biológico de la niña. Imposible. ¿Y para qué se hizo el ADN él? Porque se lo pidió el abogado. Ya. Y después nos enteramos que él estaba de más, no le servía ese ADN. No era porque existían dudas de la paternidad. No, en absoluto. Pero se sabía que tenía que hacer un ADN para presentarlo ante un juez. Entonces lo hizo. Es que el problema que hay aquí, Aline, y nosotros estamos confiando en tu versión, y estás al aire, y nosotros la verdad es que lo que queremos es que se solucione este problema de la mejor forma posible por el bienestar del menor, que ese es el interés superior de todo esto, digamos. Pero en el conflicto judicial, digamos, ¿por qué esto es tan engorroso, es tan complejo? Porque en algún momento de la cadena
y yo sé que tú lo entiendes, Aline, y también Franco, en algún momento de la cadena esto es versión contra versión. Porque el señor Franco puede llamarnos, o sea, el señor Fernando puede llamarnos ahora por teléfono, él, y decir, oye, perdón, pero esto no es así. Yo un día fui a la casa a ver a mi hijo, ella estaba con pena, el señor estaba fuera del país, ella me dijo que lo habían donado y que reconociera a la niña, y yo fui, y pum, pum, y esa es su versión y esa es su verdad. Entonces estamos frente a un caso donde es importante que opere la justicia, que se haga todo bien, en regla, ¿no es cierto? Y que ustedes puedan expresar su verdad, ¿no es cierto?, a la justicia para poder, con el ADN y con la paternidad. Pero Julio, claro, pero entendiendo que fuera esa supuestamente la versión, como dices tú, que él dijera, pero después de ya casi 4 años, donde hay una pareja, que es Aline y Franco, que han ido reiteradamente a la casa donde él dijo que estaba, han hablado con la mamá de él, han hecho todo, han contratado abogados para decir, en realidad, esta es nuestra hija, queremos reconocerla. O sea, ya hay suficientes pruebas de sentido común, o póngale como ustedes quieran, de que la hija obviamente es de ella. Pero, Paulina, es verdad lo que dice Julio. Porque, sí, pero es que si no, porque él puede decir, no sabemos su opinión, él puede decir que llegó a un acuerdo con la esposa, mintiendo, diciendo la verdad, o sentirse engañado por ella y decir, este hijo es mío, y no le puedo dar explicaciones. Pero Carlos, si es que ese fuera el caso, ¿por qué no ha ido a un juicio a demostrar que es su hija? Claro. Es que eso es lo que hay que hacer. Porque eso no se ha dejado notificar, porque se esconde. Así claro, que justamente, a lo mejor cree que por el dinero, disculpe. Y ese es uno de los problemas. Disculpe, es que uno de esos, yo creo que también es por el tema de pensión de alimentos. Claro, de los más grandes. Claro, porque si... Le tiene miedo a eso. Le tiene más miedo. Yo creo que eso. Y digo, bueno, y si le puso el apellido a mi hija, que le dé plata. O sea, pero ni eso. No, sí. Claro. Mira, si el caso es impresentable. El caso es impresentable. Si aquí no está en discusión, lo que estamos diciendo es cómo poder operar para que su caso llegue a buen puerto, porque como dice la Pauli, don Fernando no ha aparecido, don Fernando no da la cara, don Fernando no ha ido a ver a los hijos más grandes, don Fernando no ha pagado la pensión de alimentos, el hombre aquí no tiene no tiene justificación, digamos. Yo pregunto esto, Claudio, ¿podrá ser que el juez diga finalmente, la verdad es que los argumentos del ex esposo, ¿cómo se llama? Fernando, son sólidos y él sigue siendo el padre? Existiendo el examen de ADN es imposible. El examen de ADN tiene prioridad a cualquier otro tipo de prueba. A ver, si una persona... Veamos un video. Lo que pasa aquí, íbamos a presentar justamente lo que estábamos hablando, que tanto Aline como Franco han tratado de encontrar a Fernando. Justamente, Aline, los acompañamos a ustedes cuando fueron a la casa que da como domicilio y que vive la madre de Fernando. Veamos. Hola señora, ¿cómo está? Necesitamos hacerle unas preguntas. Probablemente usted conoce a estas personas que están acá junto a mí. Pero es que Fernando no vivía acá, señor. Pero él registra esta dirección en muchos documentos oficiales. Puede ser, pero es que él no vivía acá. ¿Y él dónde vive? La verdad que yo no sé dónde él vive, pues sé que vive con un amigo. Pero... ¿Hace cuánto está viviendo con un amigo, señora? Hace rato, más de 2 años. Más de 2 años. Sí. Señora, ¿usted está al tanto de una situación que está viviendo la ex esposa que tuvo Fernando con el tema de la inscripción en el registro civil de una niña? Pero es que eso ya lo conversamos y ¿sabe lo que sucede con eso? Que ellos tienen que pedirle al juez que le haga ese trámite. ¿Y usted sabe por qué Fernando hizo eso? ¿Por qué hizo qué? Inscribir a la niña con su nombre, con su apellido. Bueno, porque yo me acuerdo, no sé, a mí me dijeron que los niños querían que la niñita tuviera el mismo apellido. ¿Eso no fue una decisión que tomó junto con la mamá de los niños? La verdad que no sé. Yo, ese es lo que yo sé. ¿Todavía andan en la misma usted? ¿Todavía? Sí. Y el problema persiste. Bueno, aunque el problema persista, ellos saben que la respuesta es esa. Tienen que buscar y ir al juez que les dé. Es que ya lo andan buscando, el abogado no lo encuentra. Y ya llevamos bastante rato. Ya habíamos hablado que usted misma puede llevarle la notificación. Bueno, yo hablé, esa vez llamé, me comprometí con ustedes que ¿cómo se llama? Para avisarle de que habían venido y todo lo demás. Yo no puedo hacer nada más. Escúchame una cosa, yo por ella, cuando fue la esposa de mi hijo, yo hice muchas cosas, por ella, por su familia, todo. Pero yo ahora
yo le deseo que a ella le vaya bien, que sea feliz, que todo. Inclusive muchas veces he rezado por su niñita para que creciera sanita, todo. Pero yo no quiero saber nada más de ellos, sobre todo de ella. Así yo que tampoco quería ustedes saber muestran, nada ellas vienen a mostrarles una cara que ellos realmente no tienen. Y a mí no tienen por qué exponerme a ninguna cosa, porque yo lo único que les digo, y estoy firme en eso, mi hijo hace más de 2 años que no vive acá. ¿Explicación? Yo se lo dije, no, yo no voy a firmar nada, ya les dije. Entonces no desea la felicidad de nadie, porque si ella no puede firmar un simple papel. Yo no me voy a meter en nada. Tú sabes que, mira, yo contigo... Yo no quiero nada con usted, ni con su familia, ni con nada. Él también sabe muy bien todas las cosas que hicieron. A mí no me interesa. A mí tampoco me interesa su opinión. Yo vengo a buscar a Fernando, no la venía a buscar a usted. Pero usted sabe que Fernando sí vive acá, sí la viene a ver. Y no es un problema de plata, señora, porque él debe más de 5 millones de pesos en pensión y estaría preso. A mí me interesa solamente que me firme la... Señora, él es el padre de mi hija. Él no le da vergüenza, él reconoció a mi hija sin mi autorización. Ahora que usted inventó otra cosa, el problema es suyo. Esta es la situación que se vivió cuando Aline y Franco fueron a ver una vez de entre las tantas veces que la han ido a ver a la abuela legal de la niña. ¿Tú crees, Aline, que finalmente Fernando hoy día no se sabe de su paradero y no aparece? Por un tema de plata, finalmente él está en un problema porque él adeuda las pensiones alimenticias de tus hijos que tienes con él y además de esta niña, porque en el fondo, como es hasta el momento el padre legal, también debería pagar estas pensiones alimenticias. ¿Esa sería la razón por la cual hoy día no encuentras el paradero de Fernando? Yo creo que solo es por eso. No le veo otra explicación. Yo creo que solamente un tema de plata. De hecho, bueno, el abogado dice, no, cuando empecé el tema de la pensión, me dice, bueno, vamos a tener que también agregar a tu hija la pequeña porque tiene el apellido. Claro. Porque también tiene que darle pensión. Yo le digo, pero es que yo no quiero eso, no, es que legalmente tiene que darle pensión. Entonces, y veo que pasan los años y ni siquiera da pensión por los otros dos. Claro, porque... Lo que pasa es que ahí hay que ver, porque si se hace un juicio de impugnación de paternidad, sí, también tiene que, porque me imagino tú, Aline, ahora renunciaste, no quieres ni que te pase plata, no quieres nada de eso, no quieres reclamarle pensión, por lo que dijiste anteriormente. No, ya. Aquí la prioridad es tratar finalmente de que ella tenga el apellido de su padre Franco. ¿Se puede hacer, entonces, Claudio, puede hacer el juicio de impugnación de paternidad sin tener que meterse en el lío de las deudas de pensión alimenticia? Perfectamente, son juicios completamente distintos. Ya. Completamente distintos. Incluso podrían hablar con Fernando y decirle, oye, te doy todas las facilidades, hagamos un convenio de pago. Es que no... No, disculpe, o sea, es que eso él no lo quiso. De hecho, cuando yo fui a mediación las primeras veces, la mediadora me dice, ¿sabe qué, señora? Demándelo. Porque él siempre decía, si quieres plata, yo voy a ir con la tarjeta de mi mamá al supermercado y comprar todo lo que necesiten los niños. Esa era la respuesta. Entonces nunca pudimos llegar a un acuerdo. Claro, pero lo que pasa es que por lo que vemos, por los tiempos, dime si me equivoco, porque te debe 5 años de pensión de alimentos a los niños y tu hija tiene 4. O sea, sí, al parecer, desde que se quiebra tu relación con él, ¿no es cierto? Y que él sabe que tú tienes una nueva pareja y que más encima has quedado embarazada, parece que ahí él se enoja, se despecha, lo que sea, y nunca más te entrega nada, no. Y no te da nunca pensión de alimentos y mucho. No, igual, nosotros ya llevábamos tiempo, como el matrimonio ya no, claro, no daba. Pero desde ahí empieza la caída libre, digamos, sí, de la relación entre usted, porque la gente se puede separar, pero puede quedar en muy buenos términos, digamos. Claro, sí, eso es lo que también decía, pucha, ¿por qué no hay una buena relación? Están los hijos. Lógico. O sea, más allá de cómo uno se separó, están los hijos. Pero lógico. Y ellos no tienen por qué pagar las cosas de los adultos. O sea, eso es lo que... ¿Hace cuánto que él no ve a su hijo más grande? De febrero. De febrero. Que mi hijo, el de 15 años, lo fue a ver y se devolvió llorando. Pobrecito. De hecho, a mi hijo le pasó igual algo más o menos delicado y acudió al papá, porque siempre, fuera de todo, es tu papá, tienes que quererlo, respétalo. Lo buscaban, pero él no quiero nada con ustedes, qué sé yo. Y en un momento que él lo necesitó como papá, como el calor de papá, el apoyo de papá, lo único que le dijo, bueno, si quieres te pago un departamento para que vivas solo y yo a ti no te voy a firmar nada, ni permiso, ni autorización de nada. Entonces, decir, no hay un... Lo que dices tú, nos contabas como que lo ilusionó, que lo iba a autorizar a irse de vacaciones a Argentina. Claro, sí, porque en ese entonces nosotros íbamos a ir de vacaciones solamente.
no pensábamos en ir a vivir allá, porque Martín, mi hijo, está en un liceo, estaba bien, estaba a punto de entrar, de iniciar clases. Entonces se esperó hasta lo último, con su maleta hecha y todo. No, se burló de él. Estábamos a 3 días de irnos. Si le ofreció un departamento, ¿tiene plata, Fernando, o no? Es que supongo, porque si dice eso... ¿En qué trabaja, Fernando? Porque... Ahora yo no tengo idea. ¿Pero qué es lo que hacía cuando estaba contigo? Vendía cosas, qué sé yo. En logística también. ¿Pero tiene una profesión comercial? ¿Qué es lo que... Estudió ingeniería civil. Pero no terminó, le faltó un año. ¿Y qué vendía cuando estaba contigo? ¿Qué vendía? ¿Cómo? ¿Qué vendía cuando estaba contigo? ¿Qué es lo que hacía? ¿En qué trabajaba, digamos? Trabajaba como vendedor. ¿De una empresa? ¿De una tienda? Una cosa de comida. Ya. Mira, fíjate que... aquí entra otro elemento que lo pongo en la mesa. Pongo en la mesa y también a los dos. ¿Podría ser de que este señor Fernando quisiera dilatar todo esto, ponerte problemas porque él tenga miedo de que tú te vayas a vivir con su hijo a Argentina? Sí, pero es que, o sea, si los quiere, si se preocupara de ellos, yo diría sí. En realidad, ¿cómo le voy a alejar a los hijos de él? Pero he esperado, ¿cuánto? 5 años y él no... Sí, pero perdón, yo no tengo juicio de valor, yo no conozco los pormenores, no sé nada. Estoy solo poniendo otro elemento en la mesa. Entonces, un elemento práctico, digamos, para la conversación y discusión, porque a lo mejor este señor Fernando dice, oye, si yo le firmo algo a ellos, nunca más los voy a volver a ver. Claro, yo te entiendo, se produce la inconsistencia que estando acá no los ve y no se porta bien, una locura, pero lo pongo en la mesa, digamos, ¿no? El tema de que a lo mejor pensara que ella se va a ir para siempre. Una persona que no ha pagado la pensión de alimentos pierde ciertos derechos. Mira. Entre ellos es negarse a que sus hijos salgan fuera del país. ¿En serio? Sí. La ley lo establece claramente, pero para que eso ocurra, la persona tiene que haber sido apremiada por el no pago de pensión de alimentos. Por eso es tan importante la otra causa y el juicio de alimentos respecto a Fernando. ¿Y qué significa apremiado? Porque yo creo que esto nos sirve a todos también saberlo. Cuando un padre o una madre también no ha pagado la pensión de alimentos, ¿durante cuánto tiempo pierde finalmente el derecho a tener que ser el que autoriza a hijo notarialmente para salir del país? Porque eso, uno siempre ha escuchado que para salir del país hoy día en nuestro país hay que tener la autorización de la madre y el padre del menor de edad. Así es. O del juez cuando... Esa es la regla general. Esa es la regla general. Esa es la regla general. Pero la ley establece, la ley por no pago del cumplimiento de alimentos, establece que una persona premiada 2 veces, es decir, si la persona no paga al primer mes, yo pido apremios. Yo pido una liquidación en el tribunal, hoy día se puede hacer por internet, y lo apremian para que pague alimentos. Vuelve a ocurrir, a los 3 meses no vuelve a pagar la pensión de alimentos en tiempo y forma. Da lo mismo, ojo, no es necesario que falten 3 meses de incumplimiento, basta 1. Lo vuelven a premiar, segundo apremio. A partir del segundo apremio, si es que alguien quiere salir fuera del país y él no ha pagado la pensión de alimentos, el juez, incluso sin el conocimiento ni la autorización de él o la citación judicial, el juez puede dar la autorización para que ese niño salga fuera del país. Puede hacerlo. Es decir, hoy día Aline podría irse con sus hijos. Si es que él hubiera sido apremiado. Claro, pero ella puede hacer el proceso legal para que lo apremien. Sí. Ella podría hoy día hacer eso y llevarse a los niños. Sí, podría, eventualmente. Claro. O sea, por eso es tan importante el juicio. Por eso es tan importante los apremios y el juicio de alimentos. Claro. Por eso es importante que cuando una persona no le paga la pensión de alimentos, señora que está en la casa, no espere 5 meses, no esperes años. Al segundo mes o a los días de atraso, pida la liquidación y pida los apremios inmediatamente. Es que lo que finalmente, si hoy día Aline pidiera el apremio, más allá de que yo sé que su lucha es porque su hija tenga el apellido de su padre, pero si hoy día Aline iniciara un juicio por apremio y pidiera el apremio, podría sacar a sus niños a Argentina igual. Sí, podría. Es decir, ella hoy día legalmente estaría a un paso de poder irse a Argentina con los niños. Así es. Tiene los requisitos, tendría que hacer el trámite. Claro, pero el trámite no necesitan encontrar a Fernando. No, porque tendría que hacer los premios. Tendría que hacer los apremios. Claro. Y una persona que no es sabida. Que notificarlo, ¿no? Sí, pero si es que ya siguieron. Aline, tengo una pregunta sobre el juicio de divorcio.
¿Ustedes cuándo se divorciaron? ¿O no están divorciados todavía con Fernando? Sí, nos divorciamos. ¿Qué año? En diciembre me llegó un que decía que yo ya estaba divorciada. Llegó una notificación para divorcio, se firmó. ¿Diciembre del año 2018? Claro, y para diciembre está divorciada. O 19. No, 18. No, ¿Qué 18. pasó? Si es que tuvieron un juicio en el año 2018, él compareció ante tribunales, ese domicilio que él dio en tribunales es un domicilio hábil para que sea notificado. Claro, lo que nos dice Aline, que no lo pillan. Aline nos dice que lo van a buscar. Me quedó la duda de eso. Ese es el problema. Si se empieza en este aviso del apremio, que este aviso al juez de que no paga la pensión, y no se encuentra Fernando durante 2 meses seguidos. Igual, entonces, rige esto de que se pueden poder después sacar a los niños del país. Lo importante aquí es que a él lo notifiquen. Y aquí, ojo. Ya, si no lo notifican... Si no lo notifican, no puede avanzar ningún juicio. Y lo notifican significa que le llegue una carta a su domicilio, con eso, aunque él no la vea. Para que se inicie un juicio tiene que haber una notificación personal. Pero perdón el tecnicismo. La ley de tribunales de familia establece en su artículo 23 que en ciertos casos no es necesario la notificación personal, sino en algunos casos yo puedo presumir, conforme a ciertas cuestiones, que esa persona vive en ese domicilio. ¿Qué pasa? En los juicios de Aline me parece que no han usado ese artículo, no han pedido que se aplique para que esa notificación, no obstante no encontrarlo, pueda ser válida. Es decir, podrían efectivamente hoy día, si se aplica ese artículo, darlo por notificado, sin que él estuviese presente. Así es. Tú, por tu experiencia de abogado, Claudio, disculpa que te haga ficcionar algo, pero por tu experiencia, tantos casos que has visto, ¿por qué crees? Porque de verdad que uno ve este caso y dan ganas de llamar a Fernando y decir, oye, ya, ¿sabes qué? De verdad, ¿por qué no te presentas? Ellos no tienen ninguna, no quieren ni siquiera demandarte, no quieren... Le vemos conveniente, porque parte de cero también. Yo veo a Aline y Franco de una nobleza, los veo tranquilos, no... De verdad que yo creo que otra persona que está aquí lo quiere agarrar a palmetazos a Fernando, pero yo veo a Franco tranquilo, lo único que quiere es que las cosas sigan el conducto regular y se asoren. Entonces uno siente que hay algo más que este personaje no aparece, digamos. Por tu experiencia, ¿qué crees que tiene miedo que lo tomen detenido por la pensión de alimentos? ¿Tiene miedo de algo? ¿Qué es lo que no cuadra acá? ¿Qué es lo que no cuadra? Yo creo que la pregunta de Montserrat fue muy precisa y la respuesta, Aline, yo creo que ella tiene el diagnóstico. Aquí hay un problema de plata. Y me parece que el tema de plata es fundamental para que no quiera que lo notifiquen y no quieran que avance este juicio. Y lo que tú también decías, respecto de que si ella se va a Argentina, él piensa que puede dejar de ver a sus hijos. La cuestión es que con el comportamiento que Aline dice que ha ocurrido en el último tiempo, y no estoy hablando de meses, estoy hablando de harto rato, es que aún así, si es que Aline pide la autorización de salida fuera del país con cierta permanencia, yo creo que se la darían. Porque él, teniendo un régimen comunicacional en favor de sus hijos menores de edad, no lo ha ejecutado, no ha pedido el cumplimiento. Ya, pero a la hora de llegar, por ejemplo, al aeropuerto, cuando uno viaja sola con sus hijos y le piden la autorización del papá, ¿qué pasaría en este caso? ¿A ella la dejarían salir? No, porque tiene que contar con la autorización voluntaria del papá o la autorización judicial. Pero tú hace un rato decías, claro, que con todo lo que no ha cumplido, ¿se podría lograr que ella pudiera...? Pero también con un procedimiento judicial de autorización judicial. Sí, por eso, pero el fondo tiene ese recurso. Yo creo que es una de las sorpresas que tenemos con la conversación contigo. Es decir, Aline tendría hoy día el recurso de comenzar, ¿cómo se llama técnicamente exacto? A los apremios, el cumplimiento de la causa alimentaria. Podrías tener la posibilidad de justamente acudir a esta figura que es el incumplimiento del pago de las pensiones y poder salir. El tema es si ustedes quieren, porque el fondo me imagino que usted aquí no solamente es el poder irse a Argentina, sino aquí lo que ustedes quieren es que la niña recupere el apellido es decir, no lo recupere, tenga el apellido de su padre. ¿O ustedes estarían dispuestos, usando este recurso que les dice el abogado Claudio Valdivia, a irse del país con los 3 niños? Es que primeramente lo más importante para mí es que mi hija tenga mi apellido. Es lo que me merezco como padre. Entonces, es lo que busco.
Apoyo legal, le pago un abogado y le mandé los últimos mensajes hará una semana y que no me llame, porque de hecho mandé mensajes para ver cuánto le importa el caso, cuánto le importa lo que estoy buscando. Y por lo visto, si le mando mensajes y en una semana ni siquiera me llama por teléfono... No le importa, pues. No, nada. Es como hablarle a una pared. Si ese abogado ya... ¿Y ustedes de irse eventualmente se quieren ir en forma definitiva, pregunto yo? Primeramente, que en lo personal quiero tener bien claro los papeles de mi hija. Y después ver cómo es que podemos llegar a ir a vivir a Argentina, porque tenemos que tener en cuenta que el mayor, tenemos que ver cómo sería legalmente sacarlo del país, porque a veces, según lo que estuvimos buscando información, se puede ir por 2 años, algo así, no entendemos bien. Pero es como que puede salir del país, pero tiene que volver. Pero ¿sabes qué, Carlos? Mira, yo creo que acá hay algo que hay que actuar rápido, porque hay que pensar en la menor. Está en una edad clave en que ya empieza a ir al colegio, empiezan a pasar listas, empiezan a decirle su apellido. Sí. Ella va a tener que empezar a dar explicaciones, le va a empezar a dar vergüenza. Alguien voy a estar contigo. Entonces, ya un momento que ya dejó de ser el despecho, si es despecho, ¿no es cierto?, de una forma, ya no es pertinente, digamos, ya por ningún motivo. ¿Alguien quería decir algo? Sí, con respecto a lo que está diciendo, yo a mi hija la puse en un jardín y estuvo como mucho una semana. Y ella ya sabe cuál es su nombre, cuál es su apellido. Oh. Entonces en el jardín la llamaban por otro apellido. Entonces ella tiene 4 años casi, pero es bien inteligente. Entonces, ese no es mi nombre, decía. Y la saqué, la terminé por sacar. Aline, yo creo que este caso está como, no resuelto, pero tiene las vías suficientes para hacerlo. Se me ocurre que si no hay interés de dinero por parte de ellos, y Fernando está viéndonos seguramente o va a saber lo que está pasando, que a lo mejor le mande un mensaje y le diga, no quiero tu dinero, solo acércate, porque a lo mejor el mío es el primero, ¿verdad? Acércate y solucionamos el problema que nos convoca. Yo te quiero decir, Aline, Franco, sí, que este tema hay que empezar de nuevo todo, pero hay que hacerlo ya. Y en ese sentido, Claudio Valdivia gentilmente nos quiere ayudar. Él nos ha dicho aquí, nos ha escrito un mensajito en la hoja. Él los quiere ayudar, quiere tomar el caso y quiere partir de nuevo con usted y rápidamente poder salir adelante. Así que los vamos a poner en contacto para que por lo menos desde la vía judicial esto empiece bien y tenga un buen norte. Le agradecemos su testimonio, le agradecemos que hayan venido a contarnos esta historia que ha conmovido a todo el mundo también. Le agradecemos a ustedes, en realidad, porque no sabíamos qué hacer. La asesoría legal que buscamos nos falló, todo fue para atrás. Todo lo que hicimos, con todo el esfuerzo, no salió nada y nos quedó una ventana donde entraba luz y fueron ustedes y les agradecemos por estar con nosotros, porque estamos solos. Gracias, amigo. Bueno, y ahora con Claudio todo se va a solucionar. Gracias. Bueno.